Hola chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de esta clase correspondiente a las civilizaciones mesoamericanas, mayas y aztecas. Y en esta oportunidad, muchachos, nos vamos a dedicar a profundizar un poco más sobre la organización política de mayas y aztecas. Y además también veremos en esta clase el desarrollo cultural mesoamericano, o sea, los aportes culturales que nos han dejado ambos pueblos hasta el día de hoy. ¿Qué estuvimos viendo la clase pasada? En este caso, estuvimos viendo las características geográficas del mundo mesoamericano y destacando en este caso las formas de cultivo que tenían tanto mayas como aztecas. No olviden, chicos, que los mayas, al vivir en un medio ambiente, un ecosistema que era más selvático, ellos utilizaban el sistema de la tala y la roza. ¿En qué consistía la tala y la roza? Que era deforestar los bosques, generar incendios y la ceniza lo utilizaban como abono para los cultivos. Por un lado, podían tener acceso a extensiones inmensas de tierra, pero lo malo era que la deforestación generó posteriormente cambio climático y eso influyó en ciertos aspectos la evolución del mundo maya. En cambio, con los aztecas desarrollaron, pese a su ubicación geográfica que estaba al borde de un lago, ellos desarrollaron un tipo de cultura intensiva basado en el uso de la chinampa. Que era la chinampa, eran unas islas artificiales que eran utilizadas como zona de cultivo y además como habitación, lo que permite con el tiempo la expansión de Tenochtitlan a tierra firme y posteriormente el dominio de toda la región. Otro elemento que vimos en la clase pasada, muchachos, fueron las creencias religiosas, que se basaban en la creencia en dioses que eran duales. Por un lado eran dioses benéficos, pero también habían dioses malignos. Por ende, los aztecas creían en ambos tipos de divinidades. Y como los mayas y aztecas pagaban sus favores a estas divinidades a través de sacrificios humanos o juegos rituales como el juego de la pelota. En líneas generales, este era el mundo en el cual nos estamos refiriendo. Tenemos en este caso el mundo azteca, que se desarrolló en lo que es actualmente la meseta mexicana, concentrándose especialmente en tres ciudades: Tenochtitlán, que pasó a ser la capital, Texcoco y Tlacopan. Este espacio que ven ustedes acá es donde correspondería actualmente lo que es Ciudad de México, pero antiguamente era un lago que se llamaba el lago Texcoco. Con el tiempo, los aztecas se expandieron por toda la zona central de México y formaron un imperio, en el cual sometió bajo el terror a diversas localidades. Eso sería una estructura. Cuando el imperio azteca se empieza a expandirse a contar del siglo XIV, siglo XV de nuestra era, ya el mundo maya entró en decadencia y literalmente desapareció de esta zona donde ellos se desarrollaban. Estaban reducidos a la península de Yucatán. El resto del territorio maya ya había sido abandonado por sus habitantes debido, como les dije anteriormente, a los métodos de cultivo que ellos utilizaban, que era el sistema de la tala y la roza, lo que generó su uso indiscriminado, generó modificaciones en el clima y agotamiento de los suelos, por ende hambruna y conflictos sociales. Eso fue como las razones por las cuales las ciudades mayas de la época clásica fueron abandonadas y terminaron instalándose en lo que es actualmente Yucatán, un territorio muy inhóspito, semidesértico, en el cual los mayas literalmente desarrollaron su última etapa, que fue el posclásico, pero fue un posclásico bien particular porque ellos no se expandieron a ningún lugar, solamente trataron de defender lo que tenían. En este caso, ahora que estamos en el mundo maya, tenemos que recalcar las características y su organización sociopolítica. A nivel administrativo, los mayas no formaron nunca un imperio, sino que se organizaron en torno a ciudades, que eran ciudades-estado, el cual funcionaban como entidades independientes ya que contaban con su propio gobierno, sus propias normas y funcionarios, incluso tenían sus propios dioses. En este caso, la cabeza de dicha organización estaba a cargo de un gobernante supremo que se le podía denominar de dos formas. Uno, como señor divino o Kuhul Ahau, o el hombre verdadero más conocido como el Alach Winnik. Son dos cargos en la misma persona, por ende era un cargo muy absoluto, era hereditario, se traspasaba de generación en generación a través de familias reales, era divino y teocrático. ¿Qué quiere decir con eso? Que el Alashwinik, además de tener el poder político, también tenía el poder religioso y era el sumo sacerdote de la religión de su ciudad. A nivel social,
¿ya? En este caso, los mayas se estructuraron a través de una sociedad fuertemente estratificada y los clanes, en este caso, se organizaban a través de las milpas. ¿Qué eran las milpas? Eran las unidades agrícolas donde venían cada clan. Por eso era necesario expandirse hacia los bosques porque mientras más grande era la milpa, era mayor la riqueza que tenía dicho grupo. La pertenencia a dichos clanes definía los privilegios y el acceso al poder. Por ende era una sociedad rígida y no existía la movilidad social. Si un miembro de la sociedad nacía esclavo, se quedaba ahí nomás y estaba destinado a las labores correspondientes a su condición. Lo mismo pasaba con los que nacían en la nobleza o nacían dentro del mundo campesino o artesanal. En este caso, la sociedad maya se estructuró en 5 grandes grupos. Vamos a destacar en este caso en la punta la nobleza, en la cual la máxima autoridad era el que les mencioné anteriormente, el gobernante supremo, que podía ser considerado como el Alashwinik o el Kuhulahau. Tenemos los jefes locales, que eran conocidos como los Batapú, los jefes militares, que estaban a cargo de las expediciones de guerra contra otras ciudades, que se les llamaban los Nakom, y los que se encargaban de la administración de la ciudad, que eran los Tupiles. Después de la nobleza venían los sacerdotes, que era un grupo bien especial, ya que trabajaban en conjunto con la nobleza y ellos tenían todo lo que estaban a cargo de los ritos sagrados y además estaban a cargo de todo lo que era la cultura. ¿Por qué? Porque ellos manejaban todo lo que era el calendario, manejaban también la escritura y manejaban también los cálculos matemáticos. No olviden que esta civilización generó muchos aportes a nuestra cultura en la actualidad. Después vamos a ver de qué se tratan dichos aportes. Por lo menos ambos grupos, la nobleza y los sacerdotes, trabajaban en conjunto. Y no olviden que los sacerdotes eran literalmente asociados al poder. Por ende, el Alachwinik era también sumo sacerdote. Después venían los comerciantes, que era un grupo netamente urbano que cumplía la función de establecer lazos comerciales entre las ciudades del mundo maya, que pese a que peleaban entre ellas, se dependían económicamente, y además con otras regiones, como por ejemplo el mundo azteca o Teotihuacán u otras ciudades mexicanas. Posteriormente, más abajo, se encuentran los artesanos y los campesinos. Ambos grupos se les denominaban Achembal Unicop. Estos grupos se dividían en grupos urbanos, ya que los artesanos vivían en la ciudad pero formaban sus propios barrios dependiendo de su especialidad, y los campesinos vivían en las afueras de la ciudad y vendían sus productos o también se convertían en mano de obra si los requería la autoridad. Y por último se encontraban los pentacop o esclavos, que en su mayoría eran prisioneros de guerra y estaban destinados a ser parte de los sacrificios humanos para protección del mundo maya. En cambio, tenemos el caso de Tenochtitlán, que era la capital del Imperio Azteca. Pero en este caso no se llamaban así. El Imperio Azteca tenía un nombre, se llamaba Excantlatoloyan o la Triple Alianza. Ese era el nombre oficial que tenía el Imperio Azteca. ¿Por qué se llama así? Vamos para allá. Para empezar, la ciudad de Tenochtitlán, que es actualmente Ciudad de México, fue fundada aproximadamente en el año 1325. No existe como una fecha exacta, pero esa fue más o menos la fecha de antigüedad de los restos de las primeras edificaciones. Fue construida o edificada en las orillas del lago Texcoco, por ende tenía un espacio muy pequeño para desarrollarse. Para ampliar su influencia, Tenochtitlán conformó, junto con otras ciudades como Texcoco y Tlacopan, la llamada Triple Alianza. De ahí el nombre que les comenté anteriormente, Excantlatoloyan. Se le llamaba la Triple Alianza o el lugar donde vienen las tres órdenes. O sea, ahí hablan de las tres ciudades que mandaban sobre esta especie de confederación que existía en el Valle de México. Por ende, Tenochtitlán con el tiempo pasa a convertirse en el centro político de este imperio. No olviden que al estar construido sobre casi encima de un lago, la ciudad tuvo que expandirse a través de la construcción de chinampas o islas flotantes, lo que permite a sus habitantes tener espacio para cultivar y además para construir sus casas, y por ende la ciudad se expandió. Por eso cuando los españoles llegan, la confunden incluso con ciudades europeas como Venecia, por la cantidad de canales que estaba ubicada, que rodeaban a la ciudad, y además calzadas que la conectaban con tierra firme. Era una ciudad bien particular. ¿Cómo se organizaba políticamente el Imperio Azteca? En este caso, teníamos un cargo que no era hereditario en ciertos aspectos, o sea, había que confirmarlo igual.
En este caso, la autoridad máxima era una persona que tenía dos cargos, un cargo civil y un cargo militar. El cargo civil era el Wait Latuani y en caso de guerra se le conocía como el Tlacatecutli, por lo tanto tenía doble función. Esta era la máxima autoridad política, religiosa y militar. Este Huaytlatoani o Tlacatecutli era designado por el Tlatocán, que era el Consejo Supremo compuesto por los líderes tribales. En este caso, este imperio azteca se organizaba en base a los Calpulli. ¿Qué eran los Calpulli? Eran, digamos, las unidades territoriales que estaba dividido Tenochtitlán, que eran las donde estaban las tribus, los clanes familiares. Ellos conformaban el Calpulli, tenían una ubicación territorial, tenían líderes locales, ellos conformaban el Tlatocán y entre ellos elegían en este caso a la autoridad máxima, que en este caso era este emperador más conocido como Huaytlatoani, ¿ya? Pero este no era elegido de forma individual, él compartía el poder con otra persona que cumplía un rol de viceemperador, se llamaba el Cihuacuatl. Este personaje reemplazaba al Wade Latuani en caso de que él tuviera algún percance, o sea, moría en combate, se enfermaba, le pasaba cualquier cosa. Cihuacuatl asumía el cargo. Ya normalmente muchos de estos emperadores aztecas, quiero decir, dirigían campañas militares, por lo tanto ellos abandonaban la ciudad y para evitar que la ciudad cayera en la anarquía, este viceemperador tomaba su cargo. A nivel administrativo, ya a nivel provincial y local, las provincias estaban gobernadas por un tlatoque, que era la autoridad a nivel local designada por esta suprema autoridad llamada el Huaytlatoani. Tenemos también el Tlacochcalcat, que era el jefe militar, también designado por el Huaytlatoani, y habían también jueces que aplicaban que eran como los jueces supremos del imperio, que eran dos. Uno era el Huizincahuatl y el Tizo Ciahuacat. Eran jueces que eran designados por el Huaytlatoani, eran los jueces supremos. Y a nivel judicial local y tributaria se encontraba el Tecutli. Por ende, este imperio estaba más estructurado que los mayas, debido a la extensión territorial, a los diversos pueblos que conformaban el imperio también a través de la situación conflictiva que vivían algunos pueblos con el imperio, porque este imperio no fue pacífico, fue un imperio que se basaba en la guerra y además también se basaba en la cantidad de tributos que ofrecía, no solamente a nivel material, sino también ofrendas humanas. No olvidemos que el imperio azteca era un imperio que priorizaba los sacrificios humanos por sobre todo. Similar a los mayas, la sociedad azteca se basaba en una profunda jerarquización social, estaba también estratificada y poseía privilegios y roles diferenciados de entre sus miembros. Solamente se diferencian de los primeros, de los mayas, debido a que existía un cierto grado de meritocracia tanto positiva como negativa. O sea, si un miembro de la nobleza se comportaba de forma valiente en el combate, era promovido dentro de su grupo y podía llegar a los niveles más altos de la sociedad, ¿ya? Dentro de su grupo. Pero si se comportaba de manera cobarde, lo degradaban de condición. O sea, existía esa posibilidad. Por ende, digamos, esta movilidad social era a través del mérito, a través del comportamiento. Por ende, podían existir esos cambios, pero en general no ocurría eso. Está dividido en cuatro grandes grupos. La primera era la nobleza, que se llamaba el Pipiltín, en la cual estaban los gobernantes, tanto civiles, militares, sacerdotes y la administración local. Acuérdense que este era un imperio estructurado. Después venían los comerciantes, los pochtecas, que ellos eran un grupo bien especial. Ellos tenían trato directo con el Huaytlatoani, tenían accesos especiales para entrar a Tenochtitlán, tenían una función muy importante, además de ser comerciantes, también eran espías imperiales. Ellos recorrían todos los rincones del imperio o de más allá, y ellos obtenían información a través de las actividades comerciales. Por ende, ellos recibían la información e iban directo al palacio del Huay a conversar y tratar temas urgentes, ¿ya? O sea, estos eran un grupo bien particular, tenían sus propios dioses, funcionaban a través de gremios, o sea, era un grupo muy considerado dentro del gobierno azteca. Después venían los artesanos y campesinos, que también funcionaban igual que los mayas, a través de divisiones. Los artesanos vivían dentro de Tenochtitlán, pero estaban organizados en barrios de acuerdo a su gremio. Y los campesinos vivían en las afueras, algunas veces cultivando digamos, sus chinampas o
en las zonas cercanas. Ellos se les llamaban los Macehuay, eran considerados los hombres comunes. Ellos aportaban con mano de obra y aportaban también con tributos para el mantenimiento de esta clase dirigente que estaba en la cima de la pirámide. Y por último estaban los esclavos, los tlacotín. Ellos en su mayoría eran prisioneros de guerra. No olvidemos que los aztecas cada cierto tiempo desarrollaban campañas militares sobre los pueblos sometidos o contra sus enemigos que se llamaban las guerras floridas y capturaban una cantidad de prisioneros para sacrificarlos a los dioses de acuerdo a su calendario. El calendario azteca contemplaba 17 eventos en el año en la cual se realizaban sacrificios humanos a sus respectivos dioses. Por ende, habían diversas formas de sacrificio dependiendo del dios. Imagínense, chiquillos, una sociedad en guerra permanente. En este caso ahora nos vamos a ir directamente, chicos, a los aportes culturales de Mesoamérica, tanto mayas como aztecas. Y en este caso el que más vamos a destacar sería el calendario. Como ustedes ven en la imagen, este era un calendario que tenía en realidad eran tres tipos de calendario, pero aquí vamos a destacar dos. Eran súper precisos y se desarrollaron gracias a los avances que alcanzaron tanto mayas y aztecas en astronomía y matemáticas, pero el mérito más fuerte es de los mayas. En este caso, los mayas utilizaron, y los aztecas lo copiaron, dos calendarios. Un calendario lunar de 260 días divididos en 13 meses de 20 días cada uno, y un calendario solar más grande de 18 meses de 20 días cada uno y 5 días rituales que estaban considerados como días de mala suerte. Trataban de evitar esos días porque podían generar conflicto, les podía caer la desgracia para ellos si no lo cumplían, entonces eran como días en los cuales tenían que ayunar. Estos calendarios lo utilizaban solamente para fechas rituales y labores agrícolas. Si alguno de ustedes por ahí en el último tiempo escuchó algo del 2012, el calendario maya, el fin del mundo, eso olvídenlo. Ya los mayas eran muy bacanes, pero tampoco predijeron el futuro del apocalipsis. O sea, ellos solamente utilizaban el calendario para predecir los eclipses, para predecir los ciclos agrícolas, incluso lo utilizaban para fijar los horóscopos de los recién nacidos. ¿Cómo iban a ser? El carácter de acuerdo a la fecha de su nacimiento. ¿Ya? Eso para que lo tengan clarísimo. En este caso les voy a explicar en líneas generales profundizar un poco sobre la importancia del calendario maya. La idea, chicos, es que observen en este caso el funcionamiento de este calendario. Ya, tuve un pequeño problema, así que tranquilidad absoluta ante esto. Y vamos a ver en este caso de qué se trata esto, el calendario maya en sí. ¿Qué dicen los mayas? Los mayas escribían el tiempo usando glifos. Fecha se lee aquí. Yun es el número 1. Ahau significa gobernante. Uxlahun, 13. Mac es tortuga marina, el nombre de un mes en el calendario Jaab. Jun Ahau Uxlahun Mac es el día 1, Ahau 13 Mac. ¿Cómo leían el tiempo? El tiempo y lo sagrado del cosmos ha sido condensado en la cuenta de los días, el Av y el Tzolkin. Solo los hombres sagrados podían leer la cuenta. Hemos de escucharles, hemos de obedecer y atender a los designios que los dioses anuncian. Es tiempo de las grandes aguas y las buenas cosechas. Es tiempo de guerra. Victoria y prosperidad hemos de disfrutar. Nació el día 8 Ahau. Será fuerte, de gran temple, sabio e instintivo. Será un gran gobernante. Un Catún Mac
ya se ha completado. La cuenta de los días es precisa. Nuestro sol será devorado por el astro lunar. Un ciclo termina y otro ha de comenzar. Esta es la esencia de la vida, un devenir infinito de muerte y renacimiento. Los mayas dicen, Hun Ahau Uxlahun Mac. Una de las características del mundo maya y azteca era que el calendario giraba literalmente en la vida de sus habitantes y eso significó muchas veces que la misma religión mesoamericana haya convertido a sus habitantes en pesimistas y fatalistas, y eso lo aprovecharon en algún momento los españoles cuando conquistan estas tierras, utilizando en este caso antiguas leyendas de la mitología mesoamericana. Y eso hay que tenerlo muy claro, o sea, estos calendarios, este calendario maya era muy exacto, como les dije anteriormente, y cada 52 años se producía como un cambio de ciclo, más conocido como Catún, que significaba el fin de una etapa y el comienzo de otra, y estaba bien establecido a través de los cálculos exactos que manejaban los sacerdotes. Ellos eran los que eran los encargados de elaborar estos calendarios y realizar los cálculos matemáticos basándose en las observaciones astronómicas, que lo vamos a explicar en un momento más. Justo, en la astronomía, si ustedes ven aquí este edificio, este era el caracol de Chichén Itzá, que era utilizado también como un centro astronómico, era un templo también. Y el objetivo que tenía la astronomía para tanto los pueblos mayas como aztecas era solucionar un grave problema que era la observación de los astros y la construcción simbólica del universo. Ellos tenían una visión del universo súper compleja a diferencia de otros pueblos americanos. Los sacerdotes mayas, en este caso, apoyándose en este tipo de construcciones que eran los observatorios astronómicos, logran determinar casi de forma exacta los ciclos orbitales tanto de la Luna, de Venus e incluso de Marte. O sea, ellos a través de las observaciones ellos elaboraban estos calendarios, estos datos astronómicos llamados almanaques, y con eso ellos podían interpretar la voluntad de los dioses y manejar a la población. Ojo, los sacerdotes manejaban la información fidedigna y el gobernante, gracias a esta información, podía ejercer su dominio sobre el pueblo. Ahora vamos a ver un poco la numeración maya. En líneas generales, y aquí lo vamos a profundizar en este instante, uno de los aportes más como fundamentales de los mayas, tanto en el mundo de las matemáticas, en el mundo de la contabilidad, es que junto con la India aportaron el concepto del cero. Aquí van a ver ustedes cómo funciona este sistema de numeración maya y se van a fijar que tiene varias características, entre ellas que era vigesimal. ¿Qué quiere decir con eso? Que el conteo se hace en grupos de 20. ¿Ya? Si ustedes manejan más el tema matemático y si tienen algunas dudas, pueden después consultar con su profesor de matemática a ver si los puede ayudar un poquito en ese concepto de la numeración vigesimal. ¿Ya? Les voy a dejar este video y espero que les vaya bien en su entendimiento. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y en este video veremos el tema del sistema de numeración maya. A los mayas siempre se les ha considerado como una cultura muy avanzada. Destacaron por encima de otras civilizaciones por sus grandes avances en las matemáticas, astrología y arquitectura. Era mediante la numeración vigesimal, que significa 20. Es importante mencionar que los mayas introdujeron el concepto del cero cerca del año 36 antes de nuestra era. Al basarse en un sistema posicional, precisaban el cero donde cada símbolo tiene un valor determinado según la posición que ocupa. En este sentido, el cero se representa mediante un caracol, concha o semilla. En la numeración maya solo existen 3 símbolos para representar todos los números: el punto o círculo, que tiene valor de 1, la raya, línea o barra, que tiene valor de 5,
el caracol que hemos comentado anteriormente que tiene valor de 0. A continuación, te mostraré la numeración del 0 al 19. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. Número 7. Número 8. Número 9. Número 10. Número 11. Número 12. Número 13. Número 14. Número 15. Número 16. Número 17. Número 18. Número 19. En el sistema de numeración maya, los 3 símbolos que representan a los números se organizan por niveles, como el ejemplo siguiente. En el primer nivel se multiplica por 1 cada símbolo. Por ejemplo, la línea vale 5 y como está en el primer nivel, se multiplica 5 por 1 que nos da 5. En el segundo nivel se multiplica por 20 cada símbolo. Por ejemplo, la línea vale 5 y como está en el segundo nivel, se multiplica 5 por 20 que nos da 100. En el tercer nivel se multiplica por 400 cada símbolo. Por ejemplo, la línea vale 5 y como está en el tercer nivel, se multiplica 5 por 400 que nos da 2000. En el cuarto nivel se multiplica por 8000 cada símbolo. Por ejemplo, la línea vale 5 y como está en el cuarto nivel, se multiplica 5 por 8000 que nos da 40000. En el sistema de numeración maya, los símbolos se suman de forma vertical. Esto quiere decir que el número que nosotros hicimos fue el 42105. Si ustedes se fijan, este era el sistema que los mayas calculaban y vuelvo a reiterar, lo que más se destaca de esta civilización es el aporte del número 0. Ahora, ¿Ya? A nivel de escritura, los mayas desarrollan un complejo sistema denominado glífico debido a que su sistema se basaba en glifos, ¿ya? Era ideográfica. Los caracteres no representan figuras ni sonidos, sino que representaban ideas. La primera vez que se supo de este tipo de escritura es cuando llegan los españoles en el siglo XVI y un sacerdote que fue obispo de Yucatán, que se llamó Diego de Landa, publica la relación de las cosas de Yucatán, en la cual hablaba de la existencia de esta escritura, pero lamentablemente cuando ellos llegaron, los españoles destruyeron muchos de los documentos que los mayas ocupaban para su información. ¿Por qué? Porque la escritura maya, como les dije, normalmente no significaba sonidos, sino que señalaban ideas, objetos, lugares y nombres, y solamente los utilizaban para temas religiosos y además también la historia de los gobernantes. Muchas ocasiones se inscribía en la piedra, pero también se utilizaban formatos prácticos como los libros, pero en este caso eran libros que se extendían, no eran los típicos libros que nosotros lo abrimos y lo leemos, sino que eran libros que se extendían por varios metros y ahí estaba toda la información. Esos libros todavía existen y se les llaman los códices y muestran un poco en líneas generales cómo vivían los mayas, su cultura, sus elementos característicos, incluso su religión y su mitología. A modo de conclusión, en este caso los mayas se organizan en ciudades-estados independientes entre sí, siendo su principal autoridad el denominado Cujulajau o también el Alashwinik, el cual tenía amplias atribuciones, tanto políticas, militares e incluso religiosas. En cambio, los aztecas formaban un imperio que se le conocía como la Triple Alianza, con Tenochtitlán como centro político, y su principal autoridad era el Huey Tlatoani. En este caso, la sociedad mesoamericana, tanto los mayas como la azteca, era fuertemente estratificada, se practicaba mucho el esclavismo, pero en este caso los esclavos estaban designados a morir en los sacrificios humanos que dichas civilizaciones manejaban. Y dentro de los aportes culturales que tenían ambas civilizaciones, se destacan en este caso lo que era la astronomía, las matemáticas con el aporte del 0, y en el caso de los mayas una escritura bien particular que eran los glifos, que no representaban sonidos sino que ideas. Vamos a ver ahora, vamos a aplicar un poco lo que vimos en la clase de hoy.
Dejo esta pregunta y lo vamos a resolver de inmediato. Dice, ¿qué actividades o disciplinas desarrolladas por los mayas fueron utilizadas para crear sus complejos y avanzados calendarios? Vamos a ver qué disciplinas eran. Puede ser la medicina y la astrología, la agricultura y la mitología, la arquitectura y la ingeniería, o la matemática y la astronomía. No olvidemos, chiquillos, que el calendario lo hacían los sacerdotes. Por ende, para ellos elaborar dichos instrumentos, ellos debían observar el cielo. Por ende, ellos ocupaban la astronomía. Hicieron los cálculos de los planetas, la Luna, en este caso Marte y Venus, eran como los planetas y satélites de referencia. Y a partir de ahí, sacaban los cálculos para establecer dichos calendarios. Para eso debían contar también con un sistema de contabilidad. Por ende, ellos utilizaban la matemática como apoyo, y no olviden que la matemática de los mayas era una matemática que utilizaba un sistema de conteo vigesimal. Así que la respuesta correcta sería en este caso la D. Ya, muchachos, hasta acá llega la clase. No olviden, chiquillos, revisar su texto de estudio en las páginas 176 a la 185, y les voy a dejar unos videos sobre los siguientes temas. Primero, una descripción básica de la ciudad de Tenochtitlán para que ustedes lo vean. Es como un vuelo sobre la ciudad para que ustedes vean las características que tenía dicha ciudad antes de la llegada de los españoles, y unos resúmenes sobre la civilización azteca y la civilización maya. Los vamos a dejar hasta acá, chicos. Nos veremos en otra oportunidad. Chao.